Me convence. ¿Quién vive en esta noche? Si Cristo vive, brindemos fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos sintieron la presencia de Dios? El Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Cuando el hombre y la mujer abren su corazón al Señor, aunque tú trae tantas cosas en tu vida, tantos problemas, tantas necesidades, pero cuando tú vienes a presentar en la presencia de Dios, Dios hará obra, hermanos. Dios va a solucionar tus problemas. Dios va a obrar en tu vida. ¿Cuántos están contentos? Ya que es chiquiwaram, hermanos. Ya que es chiquiwaram. Qué rico ver al hermano Carlos. Sí, ya tienen sueño. Estamos aquí porque queremos estar en la presencia de nuestro Padre Dios. Amén. Dios que nos bendecirle al grupo Unción de Cristo. Creo que ya se fueron. Ay Dios, los hermanos. Bendiciones, bendiciones hermanos. Bendiciones también a los hermanos que nos visualizan a través de producciones Palabra Viva. Bendiciones para cada uno de los hermanos que estén en casitas. Bendiciones, mis amados hermanos. Brindemos fuertes aplausos para ellos, señal que nosotros estamos gozosos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar la palabra de Dios. Estamos aquí porque queremos estar en la presencia de Dios. Dice el libro de Isaías en su capítulo 55 versículo 6, dice: busquen a Yahvé mientras que lo puedes encontrar. ¿Qué dice? Busquen a Yahvé mientras que lo puedes encontrar. No busques a Dios cuando ya no puedes. Muchos hermanos, cuando ya están postrados en una cama, muchos hermanos cuando ya no pueden caminar, ya no pueden ver, ya no pueden hablar. Yo cuando estuve en mi experiencia como misionero, visitaba las casas domiciliarias. ¿Qué es lo que decía mucho? Ay, hermanito, bendito sea Dios, porque te viniste acá con nosotros a visitarnos. Decía la abuelita, si hubieras venido cuando yo tenía 30, 35 años, pero mire, ahora ya no puedo. Estoy en cama, ya no puedo caminar. ¿Tiene razón o no tiene razón? Cuando ya no puede caminar uno, cuando ya no puede, mis amados hermanos, ya no puede buscar la presencia de Dios, lo puede buscar, pero ahí en su casita, en medio de sus dolores, en medio de sus enfermedades. Pero mientras nosotros podemos ver todavía, podemos caminar, podemos hablar, todos estamos bien. ¿Y por qué no buscamos la presencia de Dios? Sacha katsalan ka katskukta ru presencia arkatat. Anipa hermano kakaki kitsukuk la presencia de Dios en esta noche. Que acá katsukuk presencia de Dios, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios: busquen a Yahvé mientras que lo puedes encontrar. Cuando tú buscas la presencia de Dios, te metes a profundizar tu fe, te metes a profundizar más en la oración. ¿Vas a encontrar la presencia de Dios, sí o no? Sí, vas a encontrar la presencia de Dios. Vas a hallar la presencia de Dios. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu situación. Dios va a solucionar todo eso, hermanos y hermanas. Pero tienes que
meterte día tras día en la oración. Y cuando tú le encuentras la presencia de Dios, cuando cargó la palabra de Dios, cuando cargó la presencia de Dios, amados hermanos, ¿se puede capaz soltar su presencia de Dios o no? Ya no. Cuando tú encontraste la presencia de Dios, encontraste el verdadero Dios, te enamoras día tras día de su palabra. ¿Han escuchado ustedes que hay un hombre que encontramos en la Biblia, el enamorado de Dios? ¿Han escuchado ustedes? Enamorado de Dios. La cachopa la hermanos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, Juan narrar, amados hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre se enamoró de la palabra de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios, tú lo encuentras. Por eso dice la Biblia, el que busca, la encuentra. Cuando tú buscas la presencia de Dios, lo vas a encontrar. Pero no solamente te quedas ahí, tú lo encuentras, la presencia de Dios, sino que en ese mismo momento te enamoras a la palabra de Dios. Te enamoras de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Dios? Los que quieren estar enamorados, brinden fuertes aplausos al Espíritu Santo, porque somos cristianos, somos católicos, somos enamorados de la iglesia y de la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanos, te enamoras día tras día de la presencia de Dios. A ver, tenía este ejemplo. Dice, cuando un muchacho conoció a una muchacha, a una señorita, lo vio, y si la muchacha le pareció bien al muchacho, al joven, ¿qué va a hacer el muchacho? Se enamora. Y cuando se enamora, ¿qué va a hacer? ¿Será que ya lo deja hablar? ¿Será que ya no tiene comunicación con la muchacha? A ver, ¿qué dicen ustedes? Cuando se enamora una persona de otra persona, ¿qué va a hacer? ¿Será que lo deja así nomás? Y después, cuando me da la gana, ahí sí voy a llamar. ¿Será que así? No. Cuando alguien se enamora de una señorita, sea lo que sea, vas a tratar la manera de que vas a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque tú lo quieres, lo ama, lo aprecia a esa persona. Catcana enamorado a esa persona. Ya cuando el momento ya tengo que descansar, ya estoy cansado, pero el teléfono, híjole, aló, ¿ya te dormiste? ¿Ya estás en tu casa? ¿Qué significa eso? Eso es la persona que está totalmente enamorada o enamorado. Hey, Juan, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? Imagínense, hermanos, este es un ejemplo nomás. Cuando acaban de enamorar a una persona, llaman callate chcano, hermanos. Acaban de aislar a esa persona. Siempre acaban tratar manera, hermano, acaban llamar para teléfono, sea lo que sea. Híjole, pero ya no tengo saldo. Bueno, papá, deme 10 quetzales. Y tu papá te va a dar 10 quetzales. Híjole, y de una vez al teléfono. ¿Pero para qué sirve? Para hablar con esa persona que tú tanto lo quieres, que tú tanto amas. Para que entendamos la palabra de Dios. Así es lo que nos dice el profeta Jeremías. Es un hombre que se enamoró
Los estudiosos de la Biblia, ellos dicen que este hombre, han reconocido que este hombre enamorado de la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? Va. Entonces, amados hermanos, la lectura encontramos libro de Jeremías. Busquen ahí en su Biblia, los que trajeron Biblia. Libro de Jeremías, en su capítulo 15, versículo 16. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Cuando me llegaba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando Jeremías, cuando escuchó la primera vez, cuando él se encuentra en un momento desesperado, en un momento difícil en su vida, yo pienso, hermano, creo que Jeremías estaba en un momento donde él sentía como que ya no hay nada. ¿Quién le va a ayudar? Pero de repente apareció la voz de Dios. ¿Y cuál es lo que nos dice Jeremías? Cuando llegaba tus palabras, yo las devoraba, dice la palabra. Yo, en otras palabras podemos decir así, yo las comía. Eso es lo que quiere decir, yo las devoraba. Cuando yo encontraba palabras tuyas, yo las devoraba. Hermanos y hermanas, por eso estábamos diciendo que este hombre es el enamorado de la presencia de Dios. Encontró Dios, encontró su palabra, encontró la presencia de Dios en su vida. ¿Qué es lo que hacía? Se quedó durmiendo. ¿Qué es lo que hacía? ¿O será que solamente escuchó y se fue? No, dice cuando él escuchó la palabra de Dios, yo las devoraba, decía. Es decir, cuando llegó la palabra de Dios, cuando él escuchó estas palabras de vida, él mismo en ese momento se quedó disfrutando como que si fuera un platillo delicioso. Empezó a saborear la palabra de Dios. Hermano y hermana, tú, ¿cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú empiezas a meditar la palabra de Dios, cuando tú empiezas a analizar en tu propia vida qué es lo que te dice la palabra de Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, empiezo a leer acá, al ratito ya estoy hasta acá en el Nuevo Testamento. Híjole, la pregunta es, ¿será que entendiste lo que leíste? Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, tenemos que estar ahí meditando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir para mí la palabra? Dios, hermanos.
Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero en primer lugar, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Empezamos a meditar la palabra de Dios. Dice que Jeremías, el profeta Jeremías, dice la Biblia, yo las devoraba, disfrutaba ese momento cuando él escuchó estas palabras. Y qué bueno sería, mis amados hermanos, si nosotros así hacemos también. Cada vez cuando escuchamos una prédica, que sea en la radio, no sé, en el internet, pero nos quedamos ahí, nos detengamos un momento y empezamos a escuchar bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos quieren saborear la palabra de Dios en esta noche? Eso es la presencia de Dios. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu mente a la palabra de Dios y empiezas a analizar, la palabra de Dios me invita a esto. Ya empiezas a escarbar en tu propia vida. La palabra de Dios me está mandando a hacer esto. La palabra de Dios me está diciendo que yo tengo que hacer esto. Eso es señal que estás saboreando la palabra de Dios. Pero cuando, hermanos y hermanas, cuando nosotros no sabemos saborear la palabra de Dios, no sabemos recibir la santa y bendita palabra de Dios, ¿qué nos hacemos? Entre aquí y sale del otro lado. Perdone por esto la expresión, hermanos. Muchos hermanos vienen supuestamente a escuchar palabra de Dios, pero cuando viene la prédica, cuando viene la palabra de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se van. No quieren escuchar la palabra, porque no quieren saborear la palabra de Dios. Otro ejemplo, cuando estamos en la mesa, ahí está el plato de comida. Hermano y hermana, ¿será que tú disfrutes ese platillo que tu mujer lo preparó con amor, lo preparó con cariño? Ya viene mi esposo, ya viene mi marido, tengo que preparar su comida. Está bien, lo preparó, lo hizo bien, todos los condimentos lo echó para que haya sabor. Pero ¿qué tal tú? Te sentaste en la mesa y empezaste unos 2 minutos, ya terminaste el platillo. La pregunta es, ¿lo disfrutaste? ¿Qué tal si la hermana te va a preguntar, ¿cómo te pareció el sabor de la comida? ¿Qué dice el marido? ¿O qué decimos comúnmente? Yo no me acuerdo, saber, ni sé qué clase de comida. ¿Se te olvidó? ¿Sabe qué? Porque no la disfrutaste bien. Cuando la persona se queda con ese platillo, se queda ahí comiendo, disfrutando, hasta dicen los hermanos allá en la Boca Costa, dicen, hasta los dedos empezamos a chuparlo. ¿Por qué? Porque queremos saborear la palabra de Dios. Así como lo hacemos con la comida materialmente, así también tenemos que hacer con la santa, bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. Por eso no es bueno que empezamos a platicar, que empezamos a hablar cuando hay alguien que esté predicando, porque tú, hermanos y hermanas, empiezas a hablar, eso es señal que el enemigo que te está atacando, porque él no quiere que tú medites la palabra de Dios. El diablo
Se mete, mis amados hermanos, busca la manera como para atrapar a las personas, para que no lleguen a escuchar la palabra de Dios. Para el día de mañana, cuando llegues en la casa y alguien te va a preguntar, ¿en qué cita bíblica habló la palabra de Dios? ¿Qué vas a decir? Híjole, se me olvidó qué cita bíblica. Imagínese. Pero dice la palabra, el ejemplo que nos da el profeta Jeremías: cuando yo encontraba las palabras tuyas, yo mismo las devoraba, yo mismo las disfrutaba, yo mismo las comía, tus palabras. No es igual como dicen los protestantes, cuando dicen ellos, no, es que lo que dice la palabra es que tiene que comer la Biblia. Eso no es el sentido. No, hermanos. Cuando quieres disfrutar, cuando quieres saborear la palabra de Dios, decía un pensador, rumiar la palabra de Dios. Eso significa disfrutar, meditar cada palabra, cada versículo de la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, no es bueno cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y después ya no hallamos el sentido de la palabra de Dios. No sé si ustedes han visto, muchos hermanos se pierden. ¿Por qué? Porque empiezan a leer la palabra de Dios y así saber dónde terminan. No saben meditar. Hermanos y hermanas, dice la palabra, el profeta Jeremías disfrutó. ¿Cuántos quieren hacer también con la palabra de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren disfrutar la palabra de Dios en esta bendecida noche? La palabra de Dios nos anima para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Nos anima a luchar, nos anima, mis amados hermanos, para que nosotros empezamos a leer. Y no solamente leer, amados hermanos, y perdone, hay muchos católicos que ni siquiera también leen la palabra de Dios. Este mes que apenas acabamos, el mes de septiembre, es el mes de la Biblia, mes de meditación, mes de analizar la palabra de Dios. Cuando tú la medites, la palabra de Dios, ¿qué es lo que encontró Jeremías, hermanos? Leen ahí lo que dice en la Biblia, Jeremías 15. ¿Cuál es lo que encontró Jeremías cuando empezó a meditar la palabra, cuando empezó a leer la palabra, cuando empezó a analizar en su propia vida? ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: tus palabras eran para mí gozo y alegría. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿Cuántos lo creen esta noche? Tú vas a encontrar felicidad, tú vas a encontrar alegría a la presencia de Dios cuando te metes a profundizar la palabra de Dios en tu propia vida. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la felicidad viene de Dios, la felicidad viene del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Aunque el diablo va a luchar contigo para quitar esa felicidad, para quitar ese gozo, pero jamás lo puede, hermano. Jamás lo puede, porque Dios está con nosotros. Me recuerdo lo que decía el Evangelio de San Juan, decía: no teman, porque yo he vencido al mundo, dice.
Nakishikta y vivir porque inya shinchakapuru achuleo. Entonces, hermanos, le gozo, le alegría, le felicidad, la paz, todo eso que tú encuentres, pero medites la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no meditamos la palabra, cuando no leemos, no damos importancia a la Biblia, no damos importancia a la palabra de Dios, nuestra casa se llena de problemas. El hombre y la mujer se parecen perros y gatos en la casa. Solo problemas aquí, problemas acá, que los hijos acá, que los hijos acá, que los vecinos acá. No hay felicidad. Y por eso, con mucha razón, cuando llega la hermana en la iglesia, apenas llega en la iglesia, hace la hermana. ¿Han escuchado ustedes eso? Así hace el hermano. Yo he escuchado hermanos así. ¿Por qué? Porque lleva una tristeza en su corazón, porque problemas en su casa, problemas con los vecinos, problemas en el negocio, problemas entre parejas en el matrimonio, problemas familiares. ¿Sabe qué? Porque no dedicamos nuestro tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Qué tal si hoy empezamos, amados hermanos, invitar a nuestros hijos, empezando a leer la palabra de Dios a través de la oración? Yo dirijo la oración y tú lees el salmo. ¿Qué tal si así empezamos? Yo leo el salmo y tú diriges la oración. ¿Los niños lo pueden hacer o no? Lo pueden hacer, hermanos. Te voy a dar este ejemplo. Yo, en mi caso personal, con mi familia, cuando hay alguien de mis padres se enferma, nosotros no nos vamos a ir con personas en la comunidad a los hermanos, no vamos a llamar. ¿Por qué? Porque decía mi papá, están ustedes, dice. Ustedes mediten los salmos, busca un salmo de oración y así empezando a analizar y vamos a hacer la oración. Y sí sentimos la presencia de Dios. Hay presencia de Dios en la familia cuando damos importancia a la palabra de Dios. Enseñamos a los niños que tenemos que meditar, que tenemos que saborear la santa palabra de Dios, hermanos. Los problemas se alejan, las enfermedades se van. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Porque cuando te levantes, problema. Cuando te acuestes, problema. Gritando con los niños, gritando al esposo, gritando al marido, que solo problemas, día y noche problemas. Por eso nos enfermamos. Por eso, hermano, cada rato nos vamos con el doctor, con el médico, gastamos el dinero, hermanos, pero no hay solución. ¿Y sabe qué? Porque hemos dejado lo más importante, que es leer, meditar la santa palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Sí, hermano. Dice Jeremías, para mí era mi gozo, era mi alegría tus palabras. La palabra de Dios te va a transformar, la palabra de Dios te va a llenar de alegría, te va a llenar de felicidad, te va a llenar de gozo. Pero tienes que meditar, tienes que dar importancia a la palabra de Dios. Porque tu nombre ha sido pronunciado sobre mí, dice el profeta Jeremías. Porque tu nombre ha sido pronunciado sobre mí. Qué alegría, hermanos. Qué bendición de Dios. Cuando poco a poco empiezas, hermanos, a meditar
tan siquiera unos 5 minutos, como dice el Salmo 33, decía, haga la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy, cuando llegas en tu casa, antes que te acuestes, medita unos 5 minutos la palabra de Dios y vas a dar cuenta que tu familia va a transformar, que tu vida va a cambiar. Todos esos problemas, todas esas dificultades que encuentras en tu familia, eso se va a acabar, pero tienes que dar lugar al Espíritu Santo y juntamente la palabra de Dios, meditando en las oraciones, mis amados hermanos. Tenemos que meditar, tenemos que dar importancia a la palabra de Dios. Pero si no damos importancia, hermano, pasa el mes, pasa el año, estamos como estamos. No hay cambio de vida, no hay crecimiento espiritual, no hay nada. Así como decía el hermano Carlos hace rato, no hay fruto. Solo nos mantengamos verde. Como decía el Salmo 1, el árbol está plantado junto al río y tiene sus hojas verde. ¿Por qué? Porque está junto al río. Y muchas veces así estamos también. Estamos verde, no hay fruto. ¿Por qué? Porque no empezamos a descubrir la palabra de Dios. Porque no queremos acercar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba diciendo hace rato, cuando empezamos a meditar la palabra de Dios, claro que hay cambio. Claro que va a cambiar la vida de ese marido, de tu esposa, de tu esposo. Se va a cambiar, hermano y hermana. Si tú lo crees, se va a cambiar. Pero tú tienes que meter en la oración, tienes que profundizarte a la oración, tiene que dar vida, sacar el jugo. Y les digo esto porque muchos hermanos me han dicho a mí cuando yo ando visitando en los hogares y me dice, y yo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted no va a la iglesia? Hermana, ¿por qué usted no va a la iglesia? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo que me dicen? Es que, hermano, cuando llegamos en la iglesia, cuando empezamos a rezar el Santo Rosario, híjole, los hermanos se quedan ahí, todo nos da pereza, nos da sueño, por eso ya no queremos ir en la iglesia. No, decía un pensador, todas las oraciones, si nosotros sacamos provecho, eso es beneficio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, nuestra alma va a sacar provecho de todas esas oraciones, el Santo Rosario, Vía Crucis, el ayuno, la vigilia, las oraciones personales. Todo eso, cuando empezamos a profundizar, hermanos, vamos a sacar todo el jugo de la oración. Pero cuando no queremos, hermanos, como decía la abuela, a sueño cuando voy en la iglesia. Les pregunto yo a ustedes, cuando la hermana ahí en la casa prepara frijol en la mañana, al mediodía frijol, en la cena frijol, ¿usted se va a cansar de comer eso? ¿Se va a cansar, sí o no? Claro que sí, obviamente. Se cansa uno de comer frijoles, que en la mañana, al mediodía, en la cena otra vez. Dios mío. Pero ¿qué tal si la hermana va a preparar frijol en la mañana, en el desayuno, pero con un huevito? Al mediodía va a preparar frijoles con arroz, y en la cena va a preparar frijol pero acompañado con otros condimentos. ¿Será que hay sabor o no hay sabor? ¿Te da ganas de comer o no te da ganas de comer?
Claro que sí te da ganas de comer. ¿Por qué? Porque la hermana busca la manera para que usted nunca te canses de comer frijoles en la casa. Porque cuando hay frijoles, eso es bendición de Dios, porque muchos no lo tienen. Si nos cansamos de comer, pero si la hermana solamente así frijoles y nunca busca la manera como para preparar, sí nos cansamos de comer. Así también en las oraciones. Cuando nosotros empezamos en la oración, hermanos y hermanas, cuando no sabemos utilizar las ciertas herramientas que la iglesia nos deja, mis amados hermanos, nos aburrimos. Muchos se aburren de ir a rezar el Santo Rosario. Muchos se aburren de estar en el ayuno. Muchos se aburren de estar en la vigilia, porque no sacan provecho de las oraciones. Vienen los cantos, las alabanzas, y se quedan ahí como que si fuera ya de 80 años. Pero cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos metemos en la oración, vamos a tener fuerza. Y cuando llegamos en la iglesia, vienen los cantos, vienen las alabanzas, y empezamos a aplaudir, empezamos a gozar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llenar con su poder. Te va a llenar, mis amados hermanos. Pero cuando no sacamos provecho, nos aburrimos, hermanos. Nos aburrimos. ¿Cuántos ya se cansaron? Ya vamos a terminar, hermano. Dice la palabra, Salmo 119, en el versículo 105 dice: para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Catayejam peor, hermanos. El salmista decía: para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Escuchen bien esto y meditamos esto. Tu palabra es una luz para mis pasos. Dice que cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a meditar, interiorizar en tu propia vida, dice que esa palabra va a aparecer como una luz en tu vida, en tus pasos, a donde quiera que vas. La palabra de Dios te va a guiar tus pasos. Es decir, amados hermanos, cuando tú meditas la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu vida ya no va a estar en la oscuridad, tu vida va a estar en la plena luz. Tu vida, hermano, se refleja de la palabra de Dios. A donde quiera que te vayas, la palabra de Dios lo llevas meditando en tu propia vida. Y sea lo que sea, hermanos, se conoce, se nota. ¿Qué dicen la gente? Ese tal Julano, ese es cristiano católico. Se nota por su forma de caminar, se nota por su forma de hablar, por su forma de actuar. Por eso dice el Salmo: para mis pasos, tu palabra es como una luz, como una antorcha. Imagínense, si estos focos que tenemos, hermanos, si se apaga esto, nos quedamos en la oscuridad. Amén. Nos quedamos en la oscuridad. Pero vemos ahorita, todo está claro. Todo está bien claro, hermano. ¿Por qué? Porque por las energías que hay.
Así va a ser tu vida cuando empiezas a meditar la palabra de Dios, cuando tú das importancia a la palabra de Dios, a una predicación. Dice que tu vida se va a alumbrar, mis amados hermanos, con la luz del Evangelio de Cristo. Por eso tiene razón lo que decía Jesús en el Evangelio. En el Evangelio de San Juan decía: el que quiere seguirme, dice, ya no caminará en la oscuridad. Qué bonito, hermanos, qué precioso la palabra de Dios. Dice, cuando tú encuentras, hay un encuentro personal con la palabra de Dios, en la presencia de Dios, hermanos, tu vida se va reflejando con la luz del Evangelio. Tu vida ya no puede estar en la oscuridad. Tu vida ya no puede estar ahí. Tu vida va a estar en la plena luz. ¿En qué sentido, hermano? Dice que cuando Cayapa cuenta la palabra de Dios, tú ya no puedes vivir en la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso, en la oscuridad? En pocas palabras nos dice que ya no podemos en las cosas del mundo, en las maldades de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra te va a alumbrar tus pasos, te va a indicar en qué camino vas a agarrar. Entonces, mis amados hermanos, tu vida ya no va a pertenecer en la oscuridad. Amén. Pero muchos de nosotros, hermanos, yo siempre digo eso a los hermanos. A veces cuando llegamos en la iglesia, en las comunidades, así nos portamos como angelitos. Pero al ratito, ya está ahí. Va a ver, ya está ahí en la parranda, ya está ahí en la feria, ya está metido ahí. ¿Qué significa eso? Todavía quieres vivir en la oscuridad. Todavía quieres estar ahí en la maldad, hermanos, en la perdición. Dice la palabra, dice el salmista: tu palabra es como una luz para mis pasos. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por Dios, mis amados hermanos, tu vida ya no va a estar en la oscuridad. ¿Sí? Aunque la marimba está ahí cerca de tu casa, tú estás ahí en tu cama. ¿Sí? Aunque la marimba suena ahí sonando, ahí, aunque con el volumen todo ahí, tú estás ahí hincado en tu altar, donde está tu mesa, ahí está tu Biblia, hincado ahí, derramando lágrimas a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te está llenando con ese poder. Pero cuando tú no quieres dejar guiar por la palabra de Dios, ¿qué? Estás aquí escuchando la palabra de Dios, ya para el día de mañana ya empiezas a bailar ahí en la marimba, ahí ya en la feria, ahí ya en las cosas. No porque es nuestra patrona tenemos que celebrar, no porque es nuestro patrón tenemos que estar ahí. Yo no estoy en contra de eso. Eso es bueno, estar ahí, hermanos. Pero tenemos que, dice la palabra de Dios, que va a guiar nuestros pasos. Porque todo, la vista de los hermanos, los ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos van a decir? Y híjole, mira, ¿no será ese el que canta en el coro en la misa? Mira, está ahí en la parranda. ¿No será él el que canta coro ahí en la comunidad? ¿No será el hermano el que anda haciendo oración con los enfermos? Ya empiezan. Señal que no estás dejando
guiando por el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por la presencia de Dios, se nota por tu forma de hablar, se nota por tu forma de andar. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro anda ahí en el patio? Estaba calentándose ahí en el fuego. Empezaron a hablar ahí y hay alguien que lo escuchó. ¿Qué es lo que le dijeron a Pedro? ¿Tú eres el que andaba con el Mesías? ¿Tú eres el que andaba con Jesús? Analicemos esto. Se notó por su forma de hablar que es discípulo de Cristo. Se nota, hermanos. Así tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Así tenemos que actuar, hermanos, cuando nos dejemos guiar, hermanos, por la palabra, por el Espíritu Santo. Cuando empezamos a hablar, se nota, hermano. El hermano, la hermana o el fulano por ahí va a decir: ah, ese es cristiano católico. Sí, se nota. Pero cuando no, hermanos, empiezan a murmurar, empiezan a criticar. ¿Y qué es lo primero que critican? Porque está en la iglesia católica, por eso está actuando así, porque no está en la mera verdad. Imagínense, por tu culpa, por mi culpa, se critica la iglesia cuando damos malos testimonios. Ánimo, mis amados hermanos, dejémonos guiar por la palabra de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Quieren seguir cantando, glorificando a Dios? Pues tienes que pedir fuerza a Dios, tienes que dejar tu vida guiar por el Espíritu Santo. Si quieres servir a Dios, quieres estar en la presencia de Dios, métete más en la oración, profundiza tu fe para que el Señor te va llenando día tras día, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Esta es la palabra de Dios. Brindemos fuertes aplausos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Es una bendición para mí de poder estar acá con ustedes compartiendo la santa, bendita palabra de Dios. Agradecemos la invitación, la confianza que nos dieron los hermanos, el hermano Isaías, el hermano Carlos y los otros, Carlos Mejías, creo que ya se fue, ¿verdad? Sí, entonces pues el hermano Carlos Mejía, pues él el que me invitó para poder estar acá con ustedes. Y estamos, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues mi número de teléfono es el número 3204-5663. Si alguien lo necesita, mis amados hermanos, lo repito, número 3204-5663. También me puede seguir ahí en Facebook o en WhatsApp. También lo pueden hacer, mis amados hermanos. Vengo de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Boca Costa de Sololá. Soy el hermano Jonás. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén y amén.